Muy buenos días a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, aquellos que se han conectado de manera directa y aquellos que por el canal de YouTube de Alimento para mi Espíritu verán este video. Hoy compartiremos una palabra, una enseñanza, una guía que nos servirá para que recibamos de parte del Señor esas instrucciones para vivir nuestra vida. Por eso, oramos al Señor y le pedimos que nos permita, bajo la dirección del Espíritu Santo, encontrar las respuestas, encontrar las soluciones, encontrar aquellas cosas que nos permitan asumir la reacción que debemos tomar y el enfrentar las situaciones diarias y cotidianas que cada día son más complejas, que cada día son más difíciles. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, que tu Santo Espíritu nos dirija en este día, Señor. Escribe y cincele en el corazón de cada uno de mis hermanos esta palabra para que sea de bendición, de fortaleza y de capacidad de reacción ante las circunstancias de nuestra vida. En estos mis 60 minutos con Dios, compartimos una palabra de enseñanza, Señor, que nos dé fortaleza, pero que también nos dé las instrucciones prácticas para ser capaces de asumir las crisis, las situaciones, lo difícil que se ha vuelto nuestra existencia. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En mis 60 minutos con Dios, hoy vamos a hablar haciendo una reflexión quizás dual, pero vamos a empezar para entender el contexto y nosotros vamos a mirar nuestra realidad. Hoy podemos hablar de manera muy frecuente de la intolerancia. Las noticias, todos los medios de comunicación hablan de la intolerancia, por ejemplo, de los conductores, hablan de la intolerancia en las situaciones sentimentales, emocionales de hombres y mujeres que llegan a reacciones terribles o aquellas situaciones cotidianas, normales, sencillas, que no se manejan de la manera correcta. Y cualquiera de estas cosas hoy en día puede llevar hasta el homicidio. El nivel de intolerancia que opera en nuestra sociedad es tan alto que hemos perdido el horizonte del valor de la vida, del respeto hacia los demás, de un equilibrio que debemos tener en nuestras emociones. Por eso vamos a enfrentar este tema y lo vamos a analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista científico, en el sentido que vamos a usar elementos de la psicología que ellos denominan la inteligencia emocional. Muy pequeñita, una pequeña introducción sobre la inteligencia emocional. Vamos a hablar de algunos elementos para que nos demos cuenta que tanto la ciencia como nuestra palabra en el Señor nos dirigen hacia el mismo sentir, a la necesidad de tener control de nuestras emociones, a tener control de nuestras reacciones ante los estímulos externos, por difíciles que estos sean. Y desde la visión psicológica hablaremos de la inteligencia emocional, pero desde la visión de fe a través de nuestra palabra estaremos hablando de la templanza o dominio propio, como usted lo puede encontrar en su Biblia. La templanza o el dominio propio, que es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es la inteligencia emocional para que entremos en contexto. Es muy sencillo. La inteligencia emocional son aquellas capacidades que tiene una persona de controlar sus emociones. Esas capacidades las puede haber ganado por la herencia de, pues, de donde nació o puede haber sido capacitado a través del aprendizaje. Entonces, son personas que tienen inteligencia emocional y tienen la capacidad de manejar sus emociones. Esto es lo que se llama inteligencia emocional, porque frecuentemente vemos que las circunstancias pueden ser simples, sencillas, pequeñas,
pero las reacciones emocionales son desbordadas, son sobredimensionadas. Estamos, por ejemplo, vemos las noticias que porque el perro le ladró, entonces mataron al dueño del perro, o porque pusieron la basura donde el vecino, de pronto agredieron al vecino, etcétera. Por cosas tan cotidianas y tan simples, se encuentran unas reacciones sobredimensionadas. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a tener control de esas emociones. Estamos hablando de la parte científica, como lo dice la parte científica. ¿Qué características? Y si muy rápidamente tomé, creo que 4 características que tienen las personas que tienen inteligencia emocional. La inteligencia emocional es diferente al IQ, o quiere decir al coeficiente intelectual. La persona puede tener un coeficiente intelectual muy grande, ser la mejor en el colegio, en la universidad, tener magíster, doctorados, bueno, todos los posgrados y ser una lumbrera en la parte científica. Pues, digamos, una mujer puede estar trabajando en la NASA, ¿sí? Y tener un coeficiente intelectual muy grande, pero resulta que cuando se trata de la relación con su pareja, no tiene control de sus emociones, no sabe qué hacer, reacciona mal. Entonces, la inteligencia emocional no tiene nada que ver, o no tiene nada que ver, no, sino que no es lo mismo que hablar de la inteligencia cuando se habla de coeficiente intelectual. ¿Qué características tienen las personas que tienen un alto grado de inteligencia emocional? Esas personas, voy a poner 4 ejemplos muy sencillos. Prestan atención a sus emociones. Estas personas prestan atención a sus emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan, no solamente las sienten. Ojo, porque es que pasamos la vida sintiendo, pero nunca quizás hacemos análisis de eso que estamos sintiendo, del por qué lo estamos sintiendo y las consecuencias que nos trae el sentir eso que sentimos. Las personas que tienen inteligencia emocional son personas que le prestan atención a sus emociones, son conscientes de lo que está pasando en su vida. Las personas que tienen inteligencia emocional son personas que conocen sus sentimientos y los expresan. Son personas, estas personas son auténticas, sinceras, ya que expresan sentimientos de forma clara, no se complican, yo siento tal cosa, yo siento tal cosa, y lo expresan con normalidad. Hay personas que sus sentimientos los reprimen o la sociedad nos enseñó a reprimirlos. Por ejemplo, en nuestra sociedad machista se nos enseñó que un niño no debe llorar, que el hombre no debe demostrar los sentimientos, que las actitudes del hombre deben ser tales y cuales. Nos están castrando en esa capacidad de conocer nuestros sentimientos y de expresarlos de manera libre. Entonces, la persona que tiene inteligencia emocional es una persona que expresa sus sentimientos. La persona que tiene inteligencia emocional tiene un balance constante en sus acciones. Entonces, sabe que todo tiene un lado bueno y un lado malo. Y él dirige su atención y su capacidad de reacción hacia lo que puede cambiar en favor de él. Entonces, no se desespera ni se angustia porque hay una parte mala. Él simplemente busca el qué puede cambiar para que las cosas le favorezcan, pero se hace consciente de que hay en las vidas y en las circunstancias, normalmente las cosas tienen una parte buena y una parte mala. Él se enfoca en aquellas que pueda cambiar. Y otro elemento que tienen las personas que tienen inteligencia emocional es que no toman nada personal. Este es un tema complejo, difícil y recurrente. Es un tema que se presenta con muchísima frecuencia. Eh, por decir algo, la opinión política, por decir algo, la opinión política, pues cada quien tiene derecho a pensar en quién, por quién votará, quién es el de sus gustos, a quién prefiere. Eso es personal. Pero yo no puedo porque esa persona piensa de manera diferente a mí. Quitarle la amistad, acabar la relación o quitarle o llegar a odiarlos porque él piensa diferente a mí. Entonces, los que tienen inteligencia emocional son personas
que no toman nada personal, que no se alteran por la contradicción, que no se alteran por la discusión, que no se alteran porque el otro piensa diferente o no se altera porque las cosas salen mal. Él se concentra en buscar las oportunidades en esas circunstancias difíciles. Entonces, son 4 características, hay miles de características de las personas que tienen inteligencia emocional. Simplemente, no soy psicólogo, simplemente quería hacer énfasis en estas 4. Vamos a hablar de unos pequeños ejemplos de inteligencia emocional. Entonces, las personas que tienen inteligencia emocional son personas que valoran los triunfos de los otros sin comparaciones con otras personas o consigo mismo. Simplemente valoran, simplemente miran cuán valioso es el triunfo de la otra persona sin ponerse a hacer comparaciones. No sufren la victoria de los demás, no sufren de envidia, no sufren de egoísmo, no sufren de ese rechazo porque el otro es victorioso. No, simplemente lo disfruta, lo goza, lo ve como una victoria y él reconoce esa victoria en los demás. La persona que tiene inteligencia emocional acepta los errores cometidos y es capaz de perdonarse a sí mismo aprendiendo de lo que ha pasado. Entonces, la persona que tiene inteligencia emocional es una persona que reconoce que se equivocó, que reconoce que erró, que reconoce que quizás hizo daño, que reconoce que falló en un momento determinado. ¿Y qué hace? Aparte de reconocerlo, son capaces de perdonarse a sí mismos. Este es un tema complejo y quizás es tema de una predicación completa. La capacidad de perdonarnos a nosotros mismos es necesaria en nuestra vida. Pero, ¿qué hace él? Se perdona a sí mismo y toma el aprendizaje del error cometido y sigue adelante. No se complica la vida. La persona que tiene inteligencia emocional encuentra equilibrio entre sus éxitos y sus errores o entre sus éxitos y sus fracasos y no se deja llevar ni por el narcisismo cuando triunfa, ni por sentir lástima por sí mismo cuando fracasa. Ninguno de los dos extremos. Él entiende que el triunfo es el producto del esfuerzo, de la disciplina, y lo toma como un resultado natural. Pero también, cuando fracasa, él analiza las circunstancias que lo llevaron a fracaso, toma los correctivos, pero ni se llega a elevar en el orgullo y en la vanidad, la prepotencia o en el narcisismo, ni tampoco se hunde en la derrota, la depresión y la angustia y termina sintiendo lástima por sí mismo. Estos son 3 ejemplos sencillitos de lo que una persona con inteligencia emocional eh, tiene de forma de actuar. Pero esto es lo que la psicología nos dice, esto es lo que la psicología a grandes rasgos y en una pequeña muestra nos dice sobre la necesidad de tener control sobre nuestras emociones, porque nos ayuda a tener una mejor manera de ver las cosas, una mejor manera de pensar y una mejor manera de vivir. Pero ahora pasemos a lo que a nosotros o a la guía que nosotros debemos tener. Entonces, vamos a hablar de la templanza o dominio propio. En algunas Biblias dice templanza, en otras traducciones dice dominio propio. Esta templanza y este dominio propio es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Miremos la palabra del Señor. Usted lo recuerda que está en Gálatas 5, 22, 24. Dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Algo que quiero tener una claridad y a veces en nuestro lenguaje y a veces como lo manejamos, e inclusive a veces como escuchamos predicaciones, hay una pequeña distorsión en la presentación de estos versículos. Cuando hablamos de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera, templanza,
decimos los frutos del Espíritu Santo. Esto no es así. Al principio nos dice, más el fruto, hay un solo fruto. Hay un solo fruto del Espíritu Santo que tiene 9 manifestaciones, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que el fruto del Espíritu Santo es el carácter nuestro como cristiano. Un cristiano debe tener amor, gozo, debe tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Debe tener las 9, no una ni otra, no, debe tener las 9 porque eso forma el carácter de una persona cristiana. Ese es el carácter de un cristiano, quien manifiesta estas 9 cosas del fruto, uno solo, del fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que yo puedo tener muchísima fe, pero si no tengo templanza o dominio propio, estoy desequilibrado. Yo tengo que tener las 9 manifestaciones para que mi carácter sea ese carácter que nosotros deseamos, que es el carácter de Cristo Jesús. Estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo también muestran cuán profunda es nuestra relación y nuestra espiritualidad con Cristo Jesús. Estas manifestaciones son lo que nosotros debemos llevar al mundo, las 9 manifestaciones, porque somos procesados en ellas. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, crear en nosotros el fruto que tiene 9 manifestaciones. Es una persona paciente, es una persona amorosa, es una persona benigna, es una persona que da amor, es una persona que no es orgullosa, es una persona que tiene dominio propio. Todo el contexto de estas nuevas cosas es lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos pensar de manera separada en cada uno de estos elementos, pero nos vamos a dedicar específicamente a la templanza, a la manifestación de la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es la virtud espiritual que Dios nos ha dado para que nosotros seamos capaces de refrenar los deseos de nuestra carne, para que seamos capaces de vivir en sobriedad, en ser capaces de vivir en moderación, de contener nuestras reacciones y ser capaces de llevarlas de tal manera que nosotros manifestemos las otras manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Hay una frase que a mí me parece interesante y la repito con gran frecuencia. Nosotros no debemos reaccionar, ojo con lo que estoy diciendo, no debemos reaccionar a las circunstancias, porque la reacción es emocional. Nosotros debemos enfrentar las circunstancias, enfrentarlas con criterio espiritual, con estas manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, la templanza es aquello que nos ayuda a moderar, a contener, a ser moderados en nuestro carácter para enfrentar las circunstancias que nos se presentan. Ahora, templanza, dominio propio. Nosotros debemos saber por qué se necesita la templanza en la vida de un cristiano. ¿Por qué se necesita la templanza en el cristiano? Porque podemos hablar de esto de manera como conferencia o una gran exposición, pero debemos llevarlo a la práctica. ¿Por qué necesita el cristiano tener dominio propio? Primero, porque en las emociones desbordadas bloquean la bendición. Tenemos que tener dominio propio, dominio sobre nuestras emociones, porque las emociones desbordadas fuera de control bloquean la bendición. Dice la palabra del Señor. En Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si el hombre está enojado, si el hombre está enervado, si el hombre está fuera de control, la palabra nos está diciendo en Santiago 1:20, si está en esas condiciones no opera la justicia de Dios.
En otras versiones usted va a encontrar que no opera la bendición de Dios. En otras versiones usted va a encontrar que nos dice que en la ira el hombre no es capaz de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sea cual fuere la traducción que usted tiene, lo que nos está diciendo es que la ira, una emoción desbordada, bloquea la justicia, la bendición y la capacidad de nosotros hacer lo que Dios quiere. Pero no se queda ahí. La palabra también nos dice en Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Y le dice al pueblo de Israel, no quisiste. Está reclamándole a Israel, pero nos está explicando en qué condiciones somos salvos y en qué condiciones somos fuertes. Nos está diciendo, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Entonces, la quietud, el reposo, la confianza son nuestra fortaleza. Es donde nosotros tenemos una real relación con el Señor y donde puede fluir lo que el Señor tiene determinado para nosotros. También la palabra dice en Salmos 37, 7, 8, perdón, Salmos 37, 7, 8, y estoy leyendo la traducción del lenguaje actual, usted puede tener la suya. Dice, calla en presencia de Dios, silencio, y espera paciente a que actúe el Señor, ¿no? No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, ¿por qué necesita el cristiano tener dominio propio, templanza? Porque si no, no fluye la bendición, porque el Señor nos enseña que para ser salvos y ser fuertes tenemos que estar en paz y tranquilidad, que el Señor nos dice que lo peor que podemos hacer es mantenernos en ira por causa de los que triunfan, por causa de los que actúan en injusticia. No debemos dejarnos ganar de esa situación. Pero también nosotros debemos entender eh, que la templanza o el dominio propio es parte de nuestro sistema de defensa, esa defensa espiritual que nosotros requerimos para que las cosas externas malvadas, las personas malintencionadas, no nos afecten. En Primera de Pedro 5:8 de la Nueva Versión Internacional dice así, Pedro nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. O sea, practicar el dominio propio es una parte y mantenerse alerta es otra. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra, practique el dominio propio, porque si usted está en paz, tranquilidad, sosiego, está en lo que decíamos en los versículos anteriores, usted tendrá capacidad de descubrir las acechanzas, las intrigas, las intenciones del diablo alrededor suyo. Entonces, es parte del sistema de defensa. Entonces, también el cristiano debe tener templanza y dominio propio, porque en el control está la victoria. Cuando una persona tiene control, seguramente ganará las batallas. Cuando una persona está desenfrenada, sin control en sus emociones, seguramente perderá las discusiones, los pleitos, los litigios legales, etcétera, porque está fuera de control. Dice la palabra del Señor en Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué quiere decir? Que un hombre con emociones desbordadas, un hombre, una mujer con emociones desbordadas, es una persona sin defensa, es una persona que fácilmente va a ser invadida, es una persona que fácilmente va a ser derrotada. ¿Por qué? Porque no tiene rienda, porque no tiene control sobre sus emociones. La palabra también nos dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más fuerte, es más capaz aquel que se domina a sí mismo
que el que pretende dominar una ciudad, el que pretende dominar a los demás. Entonces, nos damos cuenta que el cristiano necesita la templanza y el dominio propio porque en ello está el fluir de la bendición. Nos permite estar en la actitud correcta. La templanza es parte de nuestro sistema de defensa y que a través de la templanza logramos tener control de nuestras emociones y eso nos llevará a la victoria. Ahora, sobre qué cosas eh, puede o debe el cristiano tener dominio propio, templanza. Sobre qué necesita, ¿sí?, el ser humano, el cristiano, tener templanza. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener cuidado y ser conscientes de que necesitamos el dominio propio es sobre nuestra carne. Nosotros debemos tener templanza o dominio propio sobre nuestra carne. Es nuestra carne la que nos lleva a cometer errores, a cometer pecado. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos, como dice en Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Qué es lo importante de este versículo? Que las cosas pueden aparentemente ser viables, pueden ser posibles, ¿sí? Y que todas las cosas, dice la palabra en otro versículo, nos ayudan para bien. Pero yo no puedo tomar ese versículo y hacer cualquier cosa. Hay un limitante y es que no puedo llegar a los excesos en ninguna circunstancia de mi vida. Yo no puedo dejar que las circunstancias me dominen y por eso dice Pablo a los Corintios, yo no me dejaré dominar por ninguna. Esto habla del control que debemos tener sobre nosotros mismos, sobre nuestra carne, sobre nuestras circunstancias, sobre lo que está sucediendo con nosotros. Aparentemente todo se puede hacer y hoy en nuestra sociedad es claro que así se determina, pero la palabra nos enseña, no todo nos conviene, pero adicionalmente, de esas cosas que quieren influir en mí, yo no me puedo dejar dominar. También dice la palabra que hay otro elemento sobre el cual debemos tener control. Uno es nuestra carne. Hay otro elemento que no lo voy a tocar en este momento porque es un tema de una predicación aparte y una predicación completa. Y es el dominio que debemos tener sobre nuestros pensamientos. Pero es tan extenso el tema que lo dejaré para otro momento. Queda ese elemento ahí pendiente, lo veremos en otra oportunidad. Pero hay un elemento por el cual sí debemos mencionarlo y debemos tener en cuenta sobre qué debemos tener control, sobre nuestra lengua. Dice la palabra del Señor en Santiago 3, 5, 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende el pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Nosotros no podemos utilizar nuestra voz, nuestra lengua, sin la dirección del Espíritu Santo. Sin meter en nuestro entendimiento los versículos de la Biblia, sin meter la alabanza, sin meter la adoración, porque estaremos hablando cosas supremamente peligrosas. Habla de que la lengua es inflada, quiere decir que la hace crecer el mismo infierno. Nosotros debemos hablar muy poco. Nosotros tenemos dos oídos, quiere decir de forma natural que debemos escuchar el doble de lo que hablamos, al menos en principio. También quiere decir que la lengua tiene el poder de hacer un daño terrible. Entonces, la manera de cuidarnos es que nosotros a través de nuestra lengua hablemos de Dios, hablemos de Cristo Jesús, hablemos de bendición, porque la lengua
Como agrega en el siguiente proverbio, dice la palabra del Señor en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿sobre qué debemos tener control? Sobre nuestra carne. Nuestras emociones nos llevan a aceptar lo que nuestra carne dice. Si nosotros controlamos las emociones, esa templanza, ese dominio sobre nuestras emociones, nos harán pensar mejor lo que debemos hacer y ser capaces de contener nuestra carne. Pero también tenemos que desarrollar la capacidad de contener lo que decimos, de ser reservados, de guardar silencio en lo posible cuando se nos pida comentario y opinión. Y si tenemos que hablar, hablemos bajo la dirección del Espíritu Santo y en palabras que ojalá estén en la palabra del Señor. Que podamos bendecir y que no profiramos palabras ociosas, que no participemos de conversaciones que no llevan a ninguna parte. Somos dados a escuchar chistes, somos dados a escuchar fábulas, dados a escuchar chismes. No, esa no es nuestra actitud como cristiano y debemos contener a través de la templanza y el dominio propio y decirnos a nosotros mismos, yo no puedo estar aquí, yo no debo estar aquí, yo no debo escuchar esto, yo no debo ver esto, yo no debo participar en esto, porque de lo que llenemos nuestro corazón, dice la palabra, habla nuestra boca. Lo que está en nuestro corazón. Pero si nosotros tenemos en el corazón la palabra del Señor, si nosotros tenemos en nuestro corazón lo que el Señor nos enseñó a través de la Biblia, nosotros hablaremos de eso. Y esa es nuestra mejor actitud. Entonces, podemos decir que nosotros debemos tener control sobre nuestra carne, sobre nuestra lengua, y también nos dice la palabra que debemos tener control sobre los conocimientos que nosotros tenemos. Dice la palabra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Está diciendo, al conocimiento hay que ponerle dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Traduzcámoslo de alguna manera que lo podamos entender. Cuando la palabra nos dice que al conocimiento hay que ponerle dominio propio, es porque el conocimiento nos abre la posibilidad de hacer muchas cosas. Una persona con mucho conocimiento tiene la capacidad de actuar en todas las áreas que quizás desee, de tener capacidad de influir, de hacer, de crear, de diseñar, tiene capacidad de muchas cosas. Pero si no tiene el dominio propio, ese conocimiento puede ser desenfocado y ser usado para la maldad, puede ser usado para hacer daño, puede ser usado para la destrucción. Entonces, el conocimiento debe tener una rienda que es el dominio propio de una alma espiritual, de una alma que tiene de relación con el Señor, de una alma que tiene relación con Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento también necesita control. Y como les decía hace un momento, les repito, veremos en otra oportunidad el control que debemos tener sobre nuestros pensamientos. Ejemplos que nosotros debemos tener en cuenta, así como muy rápido, sobre el dominio o ejemplos prácticos de la templanza o dominio propio. Nosotros podemos recordar que los atletas son disciplinados. Ellos luchan, como dice en Primera de Corintios. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, nosotros con nuestra templanza y nuestro dominio propio disciplinamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser. Los que corren en maratones, por decir un ejemplo, quieren alcanzar un trofeo natural, pero los que nos caminamos en la vida cristiana queremos ganar esa carrera espiritual como la llama Pablo. Pero también usted recordará que para endurecer los metales se requiere templanza, se requiere templarlos al fuego. Se requiere tenerlos en fuego, llevarlos luego a algo frío como el agua para que se pueda templar, para aumentar la dureza. Esto quiere decir que nuestro carácter será fortalecido
a través de la práctica de nuestra templanza y de nuestro dominio propio. También nosotros hay el hecho de que tengamos templanza y que tengamos dominio propio no quiere decir que seamos rígidos. Quiere decir que como en el ejemplo de la palmera, una persona con dominio propio es una persona flexible pero resistente. Es una persona que como la palmera, el huracán la abate, la doblega, la dobla, casi que la parte, pero una vez pierde la fuerza el huracán, ella se vuelve a enderezar. ¿Por qué? Porque tiene la fortaleza de un carácter que está llevado a una realización a través del fruto del Espíritu Santo en la templanza y el dominio propio. Somos flexibles los que creemos en el Señor porque vivimos en función del amor, pero somos resistentes porque tenemos capacidad de resistir al enemigo. También no podemos olvidar en ningún momento que tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos dice que Él nos enseña a vivir. En Tito, capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, eso quiere decir en equilibrio, en templanza, en dominio propio, justa y piadosamente. También dice la palabra que el Espíritu Santo nos da algo adicional para que seamos capaces de ejecutar la templanza y dominio propio en nosotros. Dice en segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O sea, nos ha dado un espíritu que tiene capacidad de tener dominio propio, de tener templanza. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad del dominio propio. La psicología desde la parte natural nos dice que es necesaria para una mejor manera de pensar, de actuar y de vivir. La fe a través de la palabra nos enseña que la templanza y el dominio propio como una manifestación del fruto del Espíritu Santo nos lleva a tener sistema de defensa, nos lleva a que fluya la bendición porque estaremos en la actitud correcta, porque si estamos en la actitud emocionalmente desbordada, la bendición no fluye hacia nosotros. Que la templanza y el dominio propio es necesario porque en el control de nuestras emociones encontraremos también la victoria. Y que contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos enseña a vivir y Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. La ciencia y la fe no se contradicen. En este caso, la fe y la ciencia se unen para decirnos que nosotros debemos tener control de nuestras emociones, que si nosotros nos permitimos desbordarnos en nuestras emociones y no tener control de ellas, seguramente erraremos, seguramente pecaremos, seguramente fracasaremos y seguramente estaremos expuestos no solamente a las personas, sino al enemigo, porque nuestro sistema de defensa está bajo, porque estamos ocupados atendiendo emociones que no hemos sido capaces de controlar. Por eso, oremos al Señor. Por eso pidámosle al Señor que nos bendiga con la templanza, el dominio propio y desde la parte natural, con esa inteligencia emocional que debemos tener. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, nos has enseñado, Padre Santo, en este día, que nuestras emociones son parte integral de nuestra vida. Nos has hecho con emociones porque las emociones nos sirven para bien en muchas circunstancias, siempre y cuando ellas estén en control de un espíritu fuerte, de un carácter fuerte, de una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre, Padre Santo. Por eso venimos aquí, Señor, porque quizás todavía reaccionamos con violencia, Señor, a los estímulos de la vida, a los estímulos que nos dan las personas, a los estímulos que nos dan las circunstancias, Padre Santo. Y por eso, Señor, tenemos necesidad.
de esa templanza, de ese dominio propio en nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu llevándonos al aprendizaje, trayendo esta palabra a nuestro corazón y fortaleciéndonos en el Espíritu para que tengamos control de nuestras emociones y podamos caminar en ese control hacia la victoria, que podamos tener un alto sistema de defensa y que en la actitud correcta, Señor, en control de nuestras emociones, fluya tu bendición todos los días de nuestra vida. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.